Ciencia. La sección de Ciencia, donde te explicamos todos los secretos del mundo a través de la ciencia, la madre de la paciencia, al revés. Hola, muy buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo episodio del podcast Célebres Anónimos. Como seguramente hayas podido intuir de las voces del gran Berto y el gran Andreu, hoy vamos a hacer ciencia. En este episodio de Célebres Anónimos hoy traemos al científico Ivo Hernández, que nos hará un repaso completo por la ciencia en España, nos contará qué es hacer ciencia para él, qué es hacer ciencia para una persona que está muy metida en ello y también cuáles son las dificultades y cuáles son las grandes esperanzas y beneficios de la ciencia para nuestro país y para nuestra sociedad. Todo ello salpicado por alguna chanza, alguna gracia y, como siempre, una conversación que intentamos hacer distendida aquí en Célebres Anónimos. Sin más, vamos a disfrutar de esta conversación con el gran Ivo Hernández. Hola, ¿qué tal, Ivo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estamos, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Recién terminado de trabajar, esto es lo que tiene el teletrabajo. Yo termino de trabajar y empiezo entrevista. Tú no, tú creo que lo tienes diferente, ¿no? Sí, no, yo el trabajo empieza prontito por la mañana y afortunadamente puedo terminar pronto también. Me queda la tarde despejadita. Bueno, como la gente seguramente haya escuchado con mucho interés la presentación que he hecho, como siempre corta porque me gusta que se presente el invitado, hoy tenemos a Ivo Hernández, no me he equivocado, Hernández doblemente, H al cuadrado. Lo primero, preséntate como tú quieras, te puedes presentar personal, profesional, deportivamente, lo que tú quieras. Pues nada, buenas tardes a todos, los y las que estéis escuchando. Nada, como ha dicho Julián, yo soy Ivo Hernández, un tío muy normal, pero supongo que la entrevista tiene interés porque me dedico a la investigación biomédica y parece que eso queda bien en el currículum. Pues, primera pregunta sobre a lo que te dedicas. ¿Qué es hacer ciencia? Sé que la pregunta es súper genérica, como casi todas las que hago, pero si se lo tuviese que explicar a mi madre, que seguro que no sabe nada, ¿tú qué dirías que es hacer ciencia en este país? Hacer ciencia en este país es heroico, para empezar, diría yo. Pero bueno, es muchas cosas diferentes. Si te tuviera que dar una definición general de lo que yo pienso que es hacer ciencia, te diría que es hacerse preguntas sobre cómo funciona cualquier aspecto del universo, incluidos nosotros, que es a lo que yo me dedico, e intentar responder a esas preguntas con experimentos. Esa es la definición así más purista de ciencia que te puedo dar. ¿Y desde cuándo llevas tú haciendo ciencia? Tal y como la has descrito. Bueno, pues en función de a quién le preguntes, algunos te dirían que ciencia en condiciones llevo haciendo poco tiempo, pero bueno, yo me hice la carrera de biología, la terminé en el 2014, si no me equivoco, 2014, y empecé propiamente la carrera de investigador, ¿vale? Hasta conseguir el doctorado, ahora ya en época postdoctoral, pero poquito antes de empezar la carrera ya estaba con lo típico, ¿no? Que hace todo el mundo, el trabajo fin de máster, antes el trabajo fin de grado, las prácticas externas y todo eso ya era machaque en el laboratorio, así que unos añitos. Vamos a hacer un poquito de storytelling, que esto le encanta a Google para posicionarte y a YouTube para que la gente te siga un poquito más, darle un poquito de salida. En storytelling, vámonos al principio del principio. ¿Cuándo decides tú que te gusta la ciencia? ¿Cuándo dices tú, oye, mira, a mí me interesa saber vamos a definir ahora como ciencia y luego ya iremos un poquito más hacia por qué biomedicina? Pero ¿cuándo dijiste tú, oye, esto de la ciencia a mí me mola? Pues los primeros así recuerdos que tengo relacionados con lo que me preguntas son del instituto, porque bueno, ya entonces me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho saber cómo funcionaba el cuerpo humano a nivel de todos los sistemas de órganos, y es algo que siempre me ha gustado, pero más allá de eso, de forma genérica, siempre me ha interesado saber cómo funcionaban los cacharros. Me ha interesado siempre saber cómo funcionaba, pues por ejemplo, una televisión, cómo funcionaba una moto, cómo funcionaba un coche, pero hasta el más mínimo detalle, abrirlo, destriparlo y ver lo que había dentro. Entonces siempre me recuerdo con esa curiosidad. Pero yo creo que tengo que agradecerle mucho a uno de mis profesores, concretamente profesor de biología de segundo de bachillerato. Tengo que agradecerle
haberme dicho que no estudiara biología para haberme metido de cabeza directamente. Oye, ¿cómo se llamaba ese profesor? Por si escucha el podcast. Oye, si lo estás escuchando, deja un comentario a quien sea. Pero por curiosidad, por conocer la historia del buen hombre. Pues el buen hombre, ojalá me acordara su nombre, pero no me acuerdo. Era un tipo muy, muy campechano y muy directo. Cuando le dije que quería estudiar biología, porque bueno, yo tenía buena nota por entonces y se daba por supuesto que me iba a poder dedicar a lo que quisiera. Poco menos que se echó las manos a la cabeza, casi suplicándome que no estudiara biología, que eso iba a ser difícil de, bueno, posicionarse a nivel profesional y todo esto, que hiciera medicina, que eso, pues ligaba mucho más, tenía mucho más prestigio, todas razones de peso. Sí, todas razones que te dan siempre en el instituto. A mí me resulta curioso porque a mí mis profesores de primero de bachillerato me dijeron que no hiciese una carrera porque nunca la acabaría. Y bueno, al final no me ha ido tan mal. O sea que... es un poco más heavy de lo que me dijeron a mí. Y yendo a medicina versus biología, siempre nos cuesta muchísimo decidir qué estudiar cuando llegamos a universidad o cuando llegamos a estudios superiores. ¿Por qué biología y no medicina? Porque, hombre, ya lo dicen hasta las canciones, ser médico tiene bastante relevancia, ser biólogo, ser biomédico y en la investigación, por supuesto que también, pero, hombre, un médico es un médico. Sí, eso es totalmente cierto. A nosotros, a los biólogos, incluso cuando ya somos doctores, se nos mira por encima del hombro. Es casi motivo de risa de decir que eres doctor. Y la gente te pregunta, y tal, ¿y qué eres? ¿Pediatra? ¿Eres tal? ¿Eres oncólogo? No, mira, yo es que tengo un doctorado de los otros, de los que no sirven para nada. Entonces, bueno, se me ha olvidado la pregunta. No, que ¿por qué biología en vez de medicina? Claro, es que odio esa pregunta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué biología? Porque a mí lo que me interesaba era investigar, era resolver problemas, ¿de acuerdo? Intentar responder a problemas que existieran. Tú tienes una duda, tienes un gap en el conocimiento y haces y piensas en experimentos para resolver el problema como quien pueda resolver un problema de matemáticas. Los médicos, voy a pecar de generalista, pero los médicos no se dedican a resolver o avanzar en el conocimiento per se. Hay médicos, por supuesto, que dedican parte de su tiempo a la investigación, pero el médico aplica una serie de conocimientos ya establecidos, una serie de protocolos. Y el biólogo, ya sea de bata o de bota, como se suele decir, el biólogo tiene que avanzar en la frontera del conocimiento. Nosotros siempre estamos ahí al borde del precipicio del conocimiento. Sí, es así, peleando todos los puñeteros días para poner un poquito de luz ahí donde no se ve nada. Esa es la diferencia y yo creo que eso es lo que me hizo a mí inclinarme por la biología más que por la medicina. Que también me gusta. No, nunca se sabe. ¿Eres joven? ¿Puedes ser médico en algún momento? Nunca se sabe. Y te dedicas a la ciencia y estuviste cerca de la medicina. Por tocar un poco de la actualidad, ¿qué crees que está más jodido a nivel inversión y a nivel desarrollo dentro del país? ¿La medicina y en este caso la sanidad, o la investigación científica y los recursos que destina el gobierno a ello? Pues nada, me ponen ahí en un brete importante. Podríamos estar seguramente hasta Navidad hablando de esto. Pero bueno, yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid, entonces por eso te digo que es peligroso que me preguntes por cómo está el sistema de salud en España, siendo mi referencia a Madrid. Así por resumirlo, te diría que está hecho una triste pena, por no decir que está hecho una puta mierda. Sí, exactamente, está claro que el plan del gobierno conservador que tenemos ya desde hace tiempo es ir quitando recursos del sector público para que la gente se pague, los que puedan, mejor o peor, su sanidad. Eso es así. O sea que la medicina, siendo de muy buena calidad y estando muy bien valorada, de hecho, la medicina en España continuamente se anuncia como puntera en diversas cosas, ¿no? Que más importante seguramente que los trasplantes. España es referente, y más concretamente Madrid es referente en trasplantes. De muchos tipos, principalmente el renal, pero también pulmonar y de otros, y para mí es un indicativo de que la medicina en España está muy bien. ¿Qué pasa con la ciencia? Pues que los recursos son muy limitados. Cuando los recursos son muy limitados, económicos, estamos hablando,
el sistema se convierte en una cosa un poco vil desde mi punto de vista, porque, bueno, surgen competencias y competitividades entre personas, rivalidades que es muy triste ver, pero que a falta de más recursos económicos de alguna forma hay que seleccionar, ¿no? Y esto acaba dejándote con un mal regusto de boca y además con una necesidad y una presión muy fuerte por estar continuamente compitiendo con el de al lado para ser mejor, para publicar. Y esto, sin duda, en mi experiencia, acaba siendo en detrimento de la propia calidad de la ciencia, porque cuando el objetivo es publicar, que se te vea muy bien, que te publique muy bien, casi que lo de menos es lo relevante o lo bien hecho que esté el trabajo. Lo relevante es lo bien posicionado que esté y lo bien que te lo compren. Y ya está. Hay mucho marketing detrás de las revistas de ciencia y hay mucho marketing en posicionamiento también sobre la inversión privada, porque leí hace poco en La Razón, hace poco, básicamente documentándome para la entrevista, a Alba Morán, que yo por lo menos la conozco de Twitter y de diferentes redes sociales, diciendo que la inversión había crecido bastante en España, pero que la mayoría era del sector privado, no era del sector público. Y por tanto entiendo que detrás de ese sector privado pues también hay bastante marketing y que las publicaciones sean interesantes, relevantes y sobre todo pues lleguen al público que el sector privado que invierta quiera. Y entiendo que, como tú dices, pues prima más que sea molón a que sea útil. ¿Cómo se vive eso en un laboratorio? Es que lo que tú dices es muy importante y algo sobre lo que hay que reflexionar, porque al final la inversión privada, ¿de acuerdo? Es lo que hay detrás son negocios. Y el negocio siempre espera un retorno, ¿de acuerdo? Una retribución económica, punto. ¿Qué pasa con la ciencia? La ciencia, como la medicina, ¿de acuerdo? Cuando es para un gran público y cuando es para que avance, digamos, la ciencia básica, no tanto la ciencia aplicada, el retorno es normalmente muy a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, siendo a muy largo plazo, esto no es interesante para el sector privado. El sector privado apoya mucho la medicina o la investigación aplicada, muy, muy aplicada, dejando de lado muchas veces la ciencia básica, que es fundamental para hacer un buen trabajo, porque, y de hecho, esto se ha criticado mucho, por ejemplo, en el sector de los transgénicos, de los alimentos transgénicos, porque se estaba haciendo, se escuchaba muchas veces, y yo creo que es exagerado, no es muy correcto, se escuchaba esto de que jugamos a ser Dios con los alimentos, refiriéndonos a que hacemos una modificación genética en un organismo que luego nos comemos sin tener muy claras las consecuencias de hacer esta modificación. Yo solamente sé que yo pongo este gen en este cultivo de maíz y es súper resistente al parásito X, ¿de acuerdo? Pero yo no me he dedicado a estudiar, a hacer ciencia básica de cuáles son las consecuencias a nivel de todo el sistema molecular de modificar ese gen. Entonces, consecuencias imprevistas de todo tipo. Para mí esa es una de las consecuencias graves de apoyar la ciencia solamente con capital privado. Eso, y que cuando las retribuciones tienen que ser necesariamente a corto plazo y económica, todo va a ir muy orientado a la medicina y a que eso sea rentable. ¿Esto en qué se transforma? No me quiero poner muy político, pero ¿en qué se transforma? Muy brevemente. Generalmente en que haya un interés farmacéutico. Y el interés farmacéutico de esa investigación, o de lo que pueda resultar de esa investigación, es un interés por tratamientos, por medicinas que se puedan aplicar en largos periodos de tiempo, medicinas crónicas. No hay un interés en curar una enfermedad. No hay un interés en aplicar un tratamiento que sea puntual o que sea repetido pero poco tiempo, y lo que se intenta es buscar una medicina que, si bien sea barata, se pueda estar administrando toda la vida y que tenga una retribución económica brutal. Entonces, para mí se pervierte todo lo que tiene que ver con el espíritu científico, se pervierte. Saca el tema de la farmacéutica. Entonces, detrás de la financiación privada de la ciencia a día de hoy en España, mayoritariamente son farmacéuticas las que invierten. La verdad es que no sé los números. No sé si las farmacéuticas o también son inversores que están más diversificados, ¿vale? Que también tienen muchos activos en la empresa o en el sector tecnológico y no necesariamente biomédico,
pero sí en otros sectores tecnológicos. Lo que pasa que, mira, por ejemplo, hay muchísimo interés últimamente en todo lo que tenga que ver con investigación relacionada con el envejecimiento. Es una barbaridad el dinero que se está poniendo en esa investigación. Uno de los ejemplos seguramente más claros sea Altos Lab, que es un grupo de laboratorios con sedes a nivel mundial en diferentes países, y financiación privada. Por ejemplo, Jeff Bezos es uno de los que está detrás de Altos Lab. Están poniendo pasta en eso, pero vamos, a saco, a montones. Ya me dirás tú, Jeff Bezos, que tiene que ver con la investigación biomédica. Es solamente que hay un interés porque eso, más que porque él vaya a vivir 1000 años, eso, a la hora de encontrar cualquier pequeña molécula que pueda alargar ligeramente la esperanza de vida, la gente con recursos económicos va a pagar una animalada de pasta por eso, ¿de acuerdo? Incluso aunque la diferencia sea muy pequeña en extensión de la vida. Entonces, claro, incluso aunque esos postores, esos, financiadores de la investigación no sean farmacéuticas, a ti te interesa mucho como inversor poner pasta en eso para que cuando salga algo interesante de esa investigación, licenciar lo antes posible a una farmacéutica que te va a pagar una buena pasta. Porque más que las farmacéuticas no vas a controlar, más dinero no vas a mover, ya te lo digo yo. Entonces el objetivo es, hago una investigación, saco una cosa que parece que funciona, la vendo muy bien en el marketing, saco unos buenos resultados en laboratorio, en preclínica, en modelos animales, y le digo a la farmacéutica que tengo aquí una cosa que va a ser la leche. ¿La quieres? Pues paga la millonada que toca y ya está. Esa es la historia. Eso es sobre todo lo que... Y sabiendo no quiero definirlo como lobby porque yo no lo conozco suficiente, pero así dicho parece un lobby como está en el mundo del transporte o de la inmobiliaria. ¿Cómo de duro es ganarse la vida haciendo ciencia? O sea, vamos a hablar de pasta, no tienes que decir ni lo que cobra ni nada por el estilo, pero ¿cómo de difícil es ser científico en España? Porque desde fuera ser científico en Alemania, bueno, prácticamente, no sé si será verdad, todos serán ideales. Me es un tío que se gana bastante bien la vida y que vive bastante bien. ¿Cómo es hacerlo en Madrid, que no es una ciudad barata para nada? ¿Y cómo es hacerlo en un país como España? Pues en general es difícil. Lo que se escucha, yo honestamente no he hecho encuestas, pero lo que se escucha de compañeros que vienen de diferentes partes de España siempre es lo mismo. Siempre es la misma historia. Que es difícil, y sobre todo es difícil porque no hay suficiente inversión económica en investigación. No como puede haber en otros países en los que parece que se entiende que la investigación, tanto básica como aplicada, pero la investigación científica en un país es pan para mañana, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este país muchas veces se proyecta una buena cantidad de dinero, pero no se ejecuta, que es otro de los grandes problemas que tenemos. De hecho, se puede presupuestar X cantidad de dinero y dejar sin ejecutar hasta un 70%, como ha pasado años anteriores. Un 70%. Porque está muy bien, sí. Ahora ya ha habido muchas voces, entre otras, pues un investigador que trabaja justo al lado donde trabajo yo, que es Mariano Barbacid, que es uno de los más conocidos en España, que ha estado en el Congreso de los Diputados allí para, por favor, reclamar que se aumente, el dinero, el presupuesto dedicado a ciencia hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Eso ha sido una reclamación que ha hecho Mariano Barbacid y muchos otros a los políticos. Y antes que eso se conseguía que hubiera más inversión en ciencia. Lo que pasa es que, claro, luego te topas con la realidad de que se proyecta, queda muy bien en los números, quedan muy bien los presupuestos, pero no se acaba ejecutando. Yo ahí ya me pierdo, no sé por qué, bueno, sí sé por qué no se ejecuta, lo que no sé es cómo se consigue, cuáles son esos mecanismos para no ejecutar eso y que no haya que responder por ninguna responsabilidad. Eso se me escapa. Pero bueno, en fin, es difícil. Hay pocos puestos de trabajo y la carrera científica en España, como hay poquita investigación translacional, no es como en Estados Unidos o en otros países en los que se entiende que hay que promocionar la formación o la creación de pequeños negocios por emprendedores. Es decir, tú puedes ser un investigador, puedes ser un científico, pero se promociona mucho que tú montes tu propio negocio, ¿de acuerdo?, relacionado con tu investigación, que
generes una serie de compuestos, una serie de fármacos que puedan ser interesantes o cualquier otro servicio biomédico o a nivel de bioquímica, alguna tecnología que desarrolles. Eso en España hay muy poquito. Entonces, ¿qué oportunidades tiene un científico en España? Pues tú haces tu carrera, haces tu máster sí o sí para poder hacer un doctorado, porque es requisito indispensable, y empiezas con una serie de pasos como muy bien establecidos, que es que haces tu doctorado. Normalmente mucha gente lo hace en España. Cuando acabas tu doctorado, lees tu tesis y entonces es el momento de decidir, ¿hago un periodo postdoctoral en España o me voy directamente fuera, al extranjero? Y tenemos una reminiscencia en este país de tiempos ya un poco antiguos, que es, lo tenemos muy metido en la cabeza, que es que hay como una necesidad imperiosa de irse fuera, a otro país, fuera de España. Porque irse fuera de España significa venir con una formación cojonuda, haber estado en contacto con la crème de la crème. Sí, en fin, ese es un poco tremendo. Y entonces ya cuando vuelves, eres la hostia. Entonces a ti hay que darte dinero, porque te has ido fuera y fuera has aprendido que no veas y ya en España te damos la pasta que quieras y te estabilizas. Y eso está reflejado en, a la hora de conseguir algunos contratos. Por ejemplo, uno de los contratos o una de las figuras postdoctorales más conocidas en España es el programa Ramón y Cajal, que lo que hace es, digamos, intentar que se estabilicen investigadores jóvenes, pero que ya tienen experiencia, hicieron su tesis, hicieron su postdoc, fuera de España, iba a decir preferiblemente, pero no, tiene que ser fuera de España porque si no, no cualificas. Y entonces ya con eso intentas montar tu laboratorio en España. Si no, hay algunas posiciones fijas como staff en algunos grupos de algunos laboratorios y poco más. O montas tu laboratorio o te quedas como investigador auxiliar de algún IP, de algún investigador principal de algún grupo. Y ya no hay más, a no ser que te vayas a una empresa farmacéutica como Roche, como Biorad, cosas así. Hay poquito, es difícil. Y hablabas de esos pasos establecidos que en el mundo, parece que en el mundo del trabajo público, yo trabajo en la privada de siempre, parece que en el mundo público está muy instaurado. ¿Cuánto de titulitis hay ahí? ¿Cuánto de necesidad real de esa formación hay? Pues con la Iglesia hemos topado, porque lo de la titulitis para mí es un poco asqueroso, te lo digo así directamente porque eso es la palabra que me viene directamente. De hecho, mira, yo tengo una buena amiga que fue mi codirectora de tesis y antes mi profesora en la carrera, que es una persona estupenda, clarividente, y cuando estábamos todavía terminando la carrera nos decía que no tuviéramos prisa por meternos a un máster, por meternos a un doctorado, que intentáramos movernos un poco, adquirir algo de experiencia laboral, si es posible, en algún otro ámbito incluso, para conocer un poco, ¿sabes? Cómo es el mundo, porque por desgracia vamos un poco teledirigidos todos, desde que somos pequeñitos, estar en el instituto, y cuando estás en el instituto, a día de hoy, ya habrá muy pocos padres que no tengan muy claro que sus hijos van a hacer una carrera. Eso para empezar. Claro, terminas tu instituto, más vale que hagas bien la selectividad de todo eso porque tienes que hacer una carrera. Y no cualquier carrera, una carrera que tenga salidas profesionales, una cosa que esté bien. Ahí ya vas con las orejeras estas puestas para ver solamente un poquito lo que tienes delante. Haces tu carrera, luego te tienes que meter en un máster sí o sí, porque si quieres dedicarte a la investigación o si no quieres dedicarte a la investigación, hoy día el que no tiene un máster es un mindundi, 1, 2, no sé cuántos MBAs, en fin, terrible. Entonces, claro, después está el doctorado, después a mí me parece que es una triste pena ponerte a estudiar semejante cantidad de horas y semejante cantidad de años sin haberte podido parar a pensar, porque el sistema te obliga siquiera en cómo funciona el mundo en el que te vas a meter, si te gusta el trabajo en el que te vas a meter. Para mí, por eso, sería súper recomendable, estaría muy bien
que pudieras hacer una estancia en un laboratorio o donde quiera que sea tu puesto de trabajo en el que te quieres meter durante unos meses para probarlo. Te dicen, no, ¿a ti es que te gusta? Ah, no, a mí me gusta la ciencia, pero ¿tú qué coño vas a saber, chaval? Si no lo has probado, ¿cómo lo vas a saber? Entonces, bueno, es una triste pena, pero sí, parece que tienes que tener, vamos, de todo. La pared forrada de títulos para empezar a trabajar. Yo no puedo estar más de acuerdo. Yo soy realmente, es curioso que podríamos haber tenido una carrera similar. Yo soy electrónico de formación y yo quería hacer bioelectrónica. Yo quería trabajar en un laboratorio para, descubrimiento de material biomédico. Y cuando me metí en un laboratorio, después de haber estudiado 5 años y haber empezado, yo iba a empezar el doctorado, finalmente no, porque había que hacer el máster, todo lo que estás contando. Ajá. Me metí en un laboratorio 1 mes y medio de prueba y dije, esto no es para mí. Llevo 5 años estudiando esto y no es para mí. Y tuve que cambiar mi carrera. Siendo ingeniero no es muy difícil porque y siendo industrial menos. Pero es cierto que hay otro tipo de carreras que se pueden tirar 4 o 5 años estudiando, llegan un día, anda, yo quería ser esto, yo quería ser traductor. Llegan a lo que es ser traductor y dicen, pues no quería ser traductor. Bueno, 5 años a la basura. Voy a empezar. Y hablando un poco de para conocerte más a ti, cómo ha sido tu carrera, ¿tú a qué te dedicas hoy día? ¿A qué te dedicas hoy día en la investigación y cómo has llegado hasta ahí? Es decir, supongo que no has investigado siempre en el mismo campo y no en el mismo campo que está hoy. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? ¿Dónde empezaste y dónde has llegado? Bueno, pues yo empecé, lo primero que hice fueron prácticas externas. Yo estudié en la Autónoma, la Universidad Autónoma de Madrid. Aunque eso, bueno, si alguien me está escuchando, a lo mejor lo considera un poco injusto, porque el primer año lo hice en la Universidad de Extremadura. Tengo muy buenos recuerdos de ese primer año, pero es verdad que la investigación, si está floja en España, por desgracia, Extremadura, que es una comunidad que está muy maltratada a nivel de financiación, en ciencia, en investigación ya ni te cuento, ¿no? Y bueno, por uno de mis familiares que vivía en Madrid, que se dedicaba a la investigación, me convenció de que lo mejor era venirse a Madrid, estudiar en Madrid, en una de las mejores universidades de España, que es la Autónoma de Madrid, y luego tener una oportunidad real de dedicarme a la ciencia. Entonces, bueno, pues ya hicimos las maletas y nos vinimos a Madrid, ¿no? Como dice la canción. Entonces, una vez estando en Madrid, termino la carrera y ya al final de la carrera, eso con las prácticas externas, con el TFG y todo eso, empiezo a investigar en enfermedades neurodegenerativas, que es lo que a mí más me interesaba. A mí siempre me ha interesado saber cómo funciona el sistema nervioso, particularmente el cerebro, ¿no? Y estuve mirando y, bueno, vi que en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que está allí en el propio campus donde está la Universidad Autónoma, en Canto Blanco, había un grupo de investigación que me interesó mucho. Hay varios que se dedican a la neuro, pero me gustó el laboratorio del doctor José Javier Lucas Lozano, que se dedicaba y se dedica todavía a investigar sobre la enfermedad de Huntington, principalmente. Luego, a partir del momento que estuve yo y demás, pues se diversificó bastante. Ya por entonces estudiaba más cosas, como la bipolaridad, pero sobre todo dedicaba los esfuerzos a la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa pues muy jodida, no hay tratamientos efectivos y por supuesto no hay cura. Y bueno, me pareció muy interesante, así que yo empecé estudiando el papel de algunos factores de transcripción, son unas proteínas muy importantes en el control de la expresión génica en esta enfermedad. Y bueno, empecé estudiando sobre esto, sacamos alguna publicación relacionada con esto y poco después también nos surgió el interés por estudiar el papel de factores de splicing. Bueno, son unas proteínas encargadas de madurar el ARN mensajero, que si te acuerdas del colegio, el instituto. Yo solo estudié en biología, ¿eh? Claro. Para los que no se acuerden, pues el ARN mensajero al final es el que
se utiliza para hacer una proteína, ¿no? Es el que lleva el mensaje, por eso se llama así, para hacer una proteína. Pues para que ese ARN, pues RNA, como se dice en español, pueda hacer la proteína, hace falta madurarlo. Viene en una forma inmadura y tú lo maduras con, entre otras cosas, gracias a factores de splicing. Y yo empecé a investigar sobre eso, también conseguimos encontrar cosas interesantes. Y bueno, ahí es como acabo mi tesis doctoral. Luego ya empiezo a buscar otros sitios para seguir investigando. Hago una entrevista con el doctor Óscar Fernández Capetillo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y bueno, nos gustamos, voy a decir. Así que empiezo a investigar en su grupo, pero cambiando totalmente de tema. Desde que entré, a lo que me estoy dedicando es a investigar sobre mecanismos relacionados con la senescencia, con el envejecimiento y, bueno, muy de refilón también con la neurodegeneración. Pero yo ahora mismo me dedico a investigar mecanismos que están detrás de esos procesos, como por ejemplo la autofagia. Yo creo que mucha gente últimamente sabe de lo que va la autofagia porque ya todo el mundo tiene un máster en restricción calórica, en ayunos intermitentes y estas cosas, así que no hace falta ni que lo explique. Y a eso me dedico ahora. ¿Y cómo, lo siento, es pregunta de alguien no nada científico, muy alejado, cómo es el día a día de un científico? Porque yo el día a día de un científico me lo imagino en plan dibujo animado, ya sabes, típico ácido, choca con ácido, explosión. ¿Cómo es ser científico en un día a día? A veces pasa Por cierto, eso. ¿Dónde están los centros de investigación en Madrid? ¿Cómo sería un día a día desde que sales de casa? No hace falta que des tu dirección, que si no pueden ir los fans a pedirte un autógrafo, pero ¿cómo sería tu día a día de un científico en tu caso? Sí, es que parece, para los que la referencia de la ciencia sean Resident Evil, ¿vale? Con la corporación Umbrella y todo esto, parece que tienen que estar todos subterráneos a 30 plantas bajo tierra. Es que el cine ha hecho mucho daño a la ciencia, ¿eh? Siempre el científico loco, capullo, siempre es algo malo. Sí, efectivamente. Tenemos muy mala fama. Hulk, el único científico que, bueno, es molón. El que mola, es el que más mola. Pues nada, hay unos cuantos centros de investigación repartidos por Madrid. En los dos que he trabajado yo no están ocultos. Uno es el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que está allí en el campus de Canto Blanco, al lado de la universidad. Y el otro, que es el CENIO, está al lado de las Cuatro Torres, al lado del Hospital La Paz. Y bueno, la verdad es que está a plena vista. De hecho, es un edificio bonito. Merece la pena ir a visitarlo alguna vez. Entonces, bueno, yo salgo de mi casa, me dirijo al centro, que está muy cerquita, afortunadamente, y ya está, entro allí, procuro ser amable con la gente que está en la recepción, digo hola, buenos días y esas cosas. Tío, y ya majo está. Siempre. Sí. Llego al despacho y a funcionar. Ya está, a hacer experimentillos de esos con probetas y tal. ¿Y qué tipo de experimento puede hacer alguien que está investigando lo que investigas tú? Puedes entrar todo lo técnico que quieras, por si alguien técnico no está escuchando, o puedes hacerlo lo más divulgativo que quieras. Eso up to you. Pues mira, una cosa que se hace mucho y que además hacemos mucho en el laboratorio en el que estoy, que son, y están muy de moda, porque todo el mundo, yo creo que ya más o menos ha oído hablar de la tecnología CRISPR. Veo por tu cara que tú no eres uno de ellos. Perfecto. Yo te iba a decir, yo sí he leído vasto y tendido sobre ello. Bueno, la tecnología CRISPR es un avance de la ciencia desde hace ya tiene años. No sé exactamente cuántos tendrá, pero vamos, tiene que tener ya 20 años. Lo que pasa es que está suponiendo una revolución auténtica en los últimos años. Es una tecnología que nos permite hacer edición del ADN poco menos que a voluntad. Estos son los chavales probeta, que se escucha mucho, bebé probeta. Y eso, claro, eso no lo podemos decir, no lo digas. Entonces, bueno, esta tecnología, ¿cuál es la gracia que tiene? Que sobre todo, hoy día, para lo que más se utiliza es para noquear un gen. Es decir, ¿qué significa noquear un gen? Que yo lo corto y me lo cargo. La proteína y toda la función derivada de ese gen me la cargo. ¿Esto por qué es interesante? Porque es una forma de modular procesos biológicos. Si yo tengo una enfermedad en la que tengo una proteína
que está haciendo de la suya si es la responsable de lo que es del fenotipo dañino, ¿por qué no utilizar la tecnología CRISPR, ¿vale? Para noquear ese gen y fuera el problema. Esto no es tan sencillo como suena, por supuesto. Pero para lo que sí lo utilizamos es, imagínate, la enfermedad de Huntington, que es de la que estaba hablando antes, una enfermedad neurodegenerativa que está causada por una mutación en el ADN que ocurre de forma espontánea y que no tiene cura. Formas en las que yo puedo encontrar soluciones a ese problema. Podría dedicarme, y de hecho se hace, a hacer rastreos de compuestos químicos, ¿de acuerdo? Puedo tener una librería de millones de compuestos, pequeñas moléculas, pequeños fármacos, y yo en mi modelo de trabajo, que puede ser una línea celular, normalmente utilizamos células en cultivo, que normalmente son derivadas de pacientes o que son líneas tumorales. Se trabaja mucho con líneas tumorales porque son inmortales. Las puedes tener en cultivo todo el tiempo que quieras. Perfecto, pues yo puedo coger una línea tumoral que va a estar siempre funcionando, o sea que es muy cómodo, y le meto la mutación responsable de la enfermedad de Huntington, ¿vale? Y esas células van a reproducir una serie de signos que ocurren en la enfermedad, ¿vale? Un pequeño modelo para intentar encontrar soluciones. Trabajamos mucho de esa manera. Muy bien. Pues yo ahora quiero encontrar si esas células, cuando yo meto la mutación, tardan 48, 72 horas o 96 horas en morirse, porque la proteína tóxica las acaba matando, ese es el modelo. Yo ahora tengo que encontrar formas de hacer que esas células no se mueran. Esto está muy lejos de conseguir que un paciente viva más, viva mejor, incluso no muriera. Está muy lejos, pero tenemos que utilizar estos modelos tan sencillos para hacer un trabajo muy vasto al principio y luego ir concretando para llegar a algo que aplicar al paciente. Entonces, la tecnología CRISPR, por ejemplo, me permite, si yo sospecho que hay algunos genes en la célula que van a estar modulando la toxicidad de esta proteína, ya sea para hacerla más tóxica o para que su toxicidad sea más baja, digo, vale, me voy a ir cargando uno a uno todos los genes que existen en la célula para ver qué efecto tienen sobre la toxicidad de esta proteína. Unos genes, cuando yo me los cargue, la célula se va a morir antes porque la proteína va a resultar más tóxica, pero otros genes, que son los que me interesan, cuando yo me los cargue, es posible que ahora la célula tarde mucho más en morirse o incluso no se muera, se vuelva resistente. Vale, y tú dices, ¿cómo demonios hago yo para cargarme? Para cargar invencibilidad, ¿eh? Pero bueno. Claro. ¿Cómo hago yo para cargarme 25.000 genes? ¿Vale? En el mejor de los casos, uno a uno, para analizar cuál de ellos es bueno en contra de la enfermedad. Pues para eso se utiliza la tecnología CRISPR, ¿vale? El CRISPR me permite cargarme selectivamente cualquier gen que yo elija, porque yo diseño la estrategia. Entonces, bueno, son cosas muy interesantes, se está explotando muchísimo eso y el rastreo de compuestos, de moléculas pequeñas que también pueden ayudar, porque el CRISPR es muy interesante, pero yo no puedo modificar todas las células de una persona, ¿vale? En un cultivo, en unas células en cultivo es muy fácil hacerlo, pero ya yo no puedo llegar a ti, ¿vale? Una persona que está desarrollando enfermedad de Huntington y decirle, vale, voy a hacer esto que he encontrado en cultivo, que es muy bueno, en todas tus células del organismo. No tenemos tecnología para hacerlo, así que no te puedo curar así, pero si con un rastreo químico encuentro algunos compuestos que ayudan, eso sí te lo puedo dar directamente. Interesante. ¿No querías? Pues toma 2 tazas. Pues interesante. Y la pregunta sobre esto, porque yo estoy haciéndome preguntas a mí mismo, digo, yo si contase lo que yo hago, siempre se me ocurre lo que me putea en el trabajo, en el sentido, bueno, yo me dedico al desarrollo software, soy product owner y bueno, una de las putadas que tenemos dentro del trabajo es que no podemos reproducir lo que va a pasar finalmente en una web que estamos desarrollando hasta que no llegamos a producción, o sea, hasta que no se prueba de verdad. Correcto. ¿Cuál es la mayor putada dentro de la ciencia? Es decir, ¿qué es lo que más dificulta que cuando se vaya a probar de verdad o se vaya a implementar no funcione? Claro, pues mira, una de las cosas que más hacemos es trabajar con modelos animales, ¿de acuerdo? Porque si bien una línea celular o un cultivo celular
puede estar bien para algunas cosas, es un modelo muy limitado. ¿Vale? Es muy limitado. Nos gustaría poder trabajar con algo que se parezca más a un ser humano, ¿de acuerdo? Un organismo completo en el que podamos estudiar pues qué efecto tiene un tratamiento X. ¿Qué modelos se utilizan más? Sobre todo el ratón. El ratón de laboratorio se utiliza muchísimo. La rata también. El tópico es real. El ratón, la rata y el conejo de laboratorio son verdad. El conejo menos, pero el ratón y la rata se utilizan mucho. Sobre todo el ratón. Ya bastante lejos la rata. Lo que pasa que, claro, ¿cuál es el problema? Está muy bien para estudiar lo que ocurre en un organismo vivo, ¿de acuerdo? Pero salvo en algunos casos, una persona no es una rata, ¿vale? Entonces, claro, hay un gran problema con la aplicabilidad de muchos de los tratamientos que parece que son prometedores en modelos preclínicos, esto es, en los modelos animales. Hay mucho problema para trasladar esto a personas muchas veces. Lo que tiene un efecto pues muy interesante en un modelo preclínico, tiene un efecto en general mucho más moderado, mucho más limitado en personas. En general ese es uno de los grandes problemas. Por eso, cada vez más, aunque es de una forma muy controlada y por la legislación va a ser cada vez menos en unos países y cada vez más en otros, se está utilizando también modelo de macaco. El macaco también se utiliza mucho, porque si el ratón se puede parecer en algunos aspectos, el macaco, ya te digo, hay algunas personas indistinguibles, macho. Totalmente. Pero bueno, el macaco al final es un primate y es mucho más parecido, ¿no? Entonces, algunas investigaciones muy seleccionadas y en algunos sitios muy privilegiados se puede investigar con macacos y esto es mucho más interesante porque la aplicabilidad o el parecido con lo que puedas esperar en un humano es mucho mayor, ¿de acuerdo? Esa es una de las grandes putadas. Otra de las grandes putadas que yo resaltaría, y ahí me quedaría, es lo que cuesta reproducir los resultados. Porque es muy típico, y esto que la gente lo sepa, porque algunas veces ponemos a la ciencia y a los científicos en un altar como si no hubiera cosas de este tipo, y esto también hace falta saberlo. Uno de los grandísimos problemas es la reproducibilidad de los resultados, no solo entre grupos, no solo entre laboratorios de diferentes partes del mundo, que puede ser una heroicidad, dentro del mismo laboratorio. Y esto es tirar un poco piedras a mi tejado a lo mejor, pero bueno, dentro del mismo laboratorio, entre una época y otra época, algunos resultados puede ser muy difícil de reproducir. La biología, como cualquier sistema complejo, depende de una cantidad de variables tremenda, que no podemos controlar. No solo de muchas variables, sino de muchas variables que tienen una influencia relativamente grande en el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas variables que se escapan a nuestro control y que aunque a ti te parezca que estás haciendo lo mismo 2 veces, en absoluto. Una pequeña diferencia en una de esas miles de variables hace que el resultado ya no se reproduzca. Entonces, claro, eso no tiene por qué hacerse a mala fe, ¿de acuerdo? Tú esto trabajas, intentas trabajar bien de forma sistematizada y en general reproduces los resultados. Pero uno de los grandes problemas que hay en ciencia es la no reproducibilidad de los resultados por la mala fe de algunas personas. Y no es tan raro encontrar artículos que se retractan. ¿Esto qué quiere decir? Una persona, un grupo publica una investigación y al poco tiempo se tienen que retractar porque hay cosas que no están bien. Ha habido engaños, ha habido falseamiento de resultados, los resultados son totalmente irreproducibles por otros grupos que lo han intentado, entonces lo retractan. A mí me enseñaban cuando estaba estudiando que retractarse de una publicación científica es de lo peor que puedes hacer, porque estás manchado para siempre. Esto suena al lobby que hablábamos antes, esto suena, bueno, gente que no se lleva muy bien con otra gente y que prefiere que no salga a la luz alguna investigación que puede ser pues, mejor o peor para algún interés privado, ¿entiendes? Bueno, esto es otro de los temas, sí, otro de los temas. Yo no sé si se sigue haciendo tanto
Antes se hacía más. Tú cuando mandas a una revista, una publicación, necesitas que o pasa por un proceso de evaluación por tus iguales, ¿de acuerdo? Tus iguales son otros científicos que se supone que tienen cierto grado de competencia. Me voy a encender la luz porque creo que se ve poquito. Claro, sí. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Cierto grado de competencia en tu sector y que son aptos para evaluar tu investigación. Para decirle luego al editor de la revista, oye, que este tío ha hecho una buena publicación, aunque pueda flaquear de aquí a aquí, y es interesante, lo recomiendo para la publicación. Pues tú imagínate la mafia que puede haber detrás de un sistema así, donde te evalúan tus compañeros, muchas veces compañeros, competidores del mismo campo, incluso de la misma investigación que estás haciendo tú. Pues es complicado, sí, es peligroso. Queda rarito. Esto suena a Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro a Messi. Suena raro. Sí. Pues por desgracia eso es así. De hecho, para mí uno de los mayores disparates del sistema de publicaciones es que dependamos de empresas privadas para publicar, que son las revistas. Las revistas son empresas privadas, hacen dinero a base de las suscripciones que nosotros los investigadores tenemos que hacer para poder leer la ciencia que nosotros mismos publicamos, ¿de acuerdo? Así funciona. Es un sistema perfectamente redondo. No tiene fisura. Para el que invierte no tiene fisura, ¿eh? Para el dueño de la revista. Pues tú hazte la idea de que después de hacer el currazo de años que tienes que hacer para poder sacar adelante una investigación y empaquetarla en modo de artículo, tienes que pagar a la revista miles de euros. Y miles son miles, ¿eh? 4, 5, 6, 7 mil euros en función del journal para publicar tu investigación. Y en función de si lo quieres en blanco y negro, a color, estas chorraditas, se paga por todo. Y luego tu centro tiene que estar suscrito a esa revista para poder acceder a sus contenidos. Entonces, bueno, es así. Yo, la verdad que a quien me quiera oír, lo he dicho muchas veces a mis compañeros, y digo, no sé por qué no tenemos un sistema nacional público para hacer a modo repositorio para publicar las investigaciones que se hacen sobre todo con financiación nacional. Entonces, estaría bien. Bueno, pues estaría bien. Lo dejamos ahí por aquí, pero si no, no sé, a lo mejor no está escuchando un ministro o ministra, sí. Nunca se sabe. Pedro Sánchez no escucha mucho, lo mismo hace algo. Y si no escucha todavía, escuchará, ya verás. Oye, y por entrar en la última parte de la entrevista, a conocerte un poco más, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil en tu vida para dedicarte a la ciencia y el momento más duro que hayas vivido tú dentro de la ciencia? Bueno, pues la ciencia es un amante muy exigente. La ciencia requiere... Vamos a ver, yo no conozco a nadie que se haya metido a la investigación, a hacer ciencia, si no ha sido por vocación. ¿De acuerdo? Esto no es... Y yo no quiero pecar aquí de saber, de conocer otros oficios, porque no los conozco. Lo único que conozco es de camarero, de trabajar de camarero algún verano. Y ya está. Eso es todo. Pero... No sé en otros oficios, pero en la ciencia es puramente vocacional. Y es muy duro porque estamos hablando de que la tasa de éxito, entendiendo por éxito, obtener resultados positivos, quizá esto es algo que habría que revisar, pero entendiendo el éxito como tasa de resultados positivos, tú tienes un 99% de fracasos. ¿De acuerdo? Entonces, eso... Hay caracteres mejores para llevar eso, caracteres peores, pero hay que tener en cuenta que tú estás dándote de topazos contra la pared continuamente. Por supuesto que algunos, sobre todo la gente a la que le ha ido bien, te dirá, no, pero es que claro, hay que verlo de otra forma, hay que ver que lo que tú estás haciendo es progresar porque haces preguntas, el resultado es negativo y eso también es informativo. Y se les abren mucho los ojos cuando te dicen eso, no, es que eso también es informativo. Sí, eso está muy bien, pero tú dile a un chaval de 20 y pocos años que tiene que aguantar en un trabajo en el que continuamente tiene resultados negativos, ¿de acuerdo? Tú, cuando en principio estás haciendo lo mismo que tus compañeros y tus compañeros no hacen más que sacar buenos resultados. Normalmente, además, de forma serendípica, porque la ciencia tiene mucho de eso. Tú te puedes hacer una pregunta muy sesuda, todo muy bien calculado y demás, y bueno, la respuesta puede ser que sí o que no, pero en mi experiencia, los resultados más gordos,
más chulos, que más impacto han tenido, ¿de acuerdo? Siempre han sido una serendipia. No, yo es que iba buscando A, pero por arte de Birli que me ha salido F. Y este F es la hostia. Porque es F de fuck. No me jodas, qué guapo. Entonces, claro, es muy duro, porque tienes que ser una persona de una mentalidad muy calmada, muy resistente a la frustración. Y yo he pasado por rachas pues que me he planteado muy seriamente dejar la ciencia, de decir, yo no sirvo para esto, porque no hago más que sacar resultados negativos. Algo tienen mis compañeros que yo no tengo y yo mejor me dedico a otra cosa. Y es muy duro porque cuando tú te metes a un trabajo de forma vocacional y llegas a esa conclusión, se te viene el mundo encima. Entonces, claro, eso es complicado. ¿Y en qué te ha apoyado para salir de esos momentos? Pues me he apoyado en mi familia, me he apoyado en mi pareja muchísimo. Mi mujer, Olaya, sin duda se ha tragado todo esto y mucho más. Y siempre ha estado apoyándome, eso es importante. Y bueno, no sé, yo creo que he conseguido llegar a la conclusión de que o disfrutas del camino que estás haciendo con mejores o peores resultados o tienes los días contados en este y en cualquier trabajo probablemente. Oye, pues como no me gusta... Termina. Me encanta cortar a la gente, como podrás ver. No, estaba reflexionando. No sé si realmente puedo decir algo mucho más interesante aparte de esto. Yo consejos a la gente que pueda estar en este brete relacionado con la ciencia. No quiero dar consejos a nadie, pero si puede servir, yo no quiero hacer esto que hace mucha gente de no, si trabajas bien y trabajas duro, los resultados acaban llegando. No es verdad. Y a mí me encanta poner un ejemplo que es un documental que vi hace tiempo de un esfuerzo muy importante para encontrar partículas de materia oscura, que es algo que se está haciendo a nivel mundial y es muy interesante para mí. Pero hay un ejemplo de un investigador que salía en el documental y decía que llevaba 40 años dedicándose a, supongo que entre otras cosas, a encontrar partículas o a detectar partículas de materia oscura, si es que tal cosa existe. 40 años. No tenía ni una sola evidencia de que tal cosa existiera después de 40 años de investigación. Ni una sola. Entonces, esa persona se la veía feliz y estaba apasionada después de 40 años con su trabajo. Entonces, los resultados él probablemente no los va a ver nunca en su vida. Pero me transmitió la sensación de que se lo había pasado de puta madre, macho, con su trabajo. Lo más importante, al fin y al cabo. Efectivamente, para mí siempre ha sido un error pensar que los resultados acabarían llegando. Se trata de que o te gusta lo que haces en el día a día o no merece la pena, creo yo. Oye, pues no irnos de bajón absoluto, que estamos pues finalizando. ¿Cuál ha sido el mejor momento, coño? Que algo bueno tiene que tener hacer ciencia, aunque sean los manolitos allí en el laboratorio, o salir de cerveza, la cena de Navidad, pero algo bueno tiene que tener también la carrera en ciencia. Por supuesto. No, la carrera en ciencia, si antes te he dicho que el 99% es fracaso, no quería terminar sin matizar eso, es fracaso solamente si entiendes que los resultados positivos son el éxito. Es una cagada entender las cosas así. Lo que quiere decir eso es que el 99% del tiempo estás respondiendo preguntas que no tienen la respuesta que tú querías, pero estás haciendo experimentos apasionantes. Para mí, ese momento en el que tú te sientas delante del ordenador, te pones a leer sobre un tema y se te enciende la bombilla y dices, hostia, qué idea acabo de tener. Acabo de tener una idea chulísima. Esos momentos en los que planificas tu experimento pensando en que has tenido una idea buena y que puede tener un resultado muy interesante, son una pasada. Para mí eso justifica absolutamente todo lo demás. Y en relación a eso, pues he tenido varios momentos en los que se me encendió la bombilla
y pude diseñar algún experimento que luego fue positivo además para Machinery, pero me quedo con esa sensación, con esos momentazos de decir, hostia, que tengo una cosa súper interesante y la puedo comprobar. Esto no lo sabe nadie más en el mundo más que yo. Eso es la hostia. Oye, pues me quiero ir con este sentimiento que es maravilloso, pero no sin antes preguntarte mi clásica pregunta, que no es una pregunta, sino... Entiendo que si te ríes ya la sabes, así que a lo mejor la estabas esperando, pero Broncano tiene su pregunta, Buenafuente tenía su pregunta. Mi pregunta es para que trabaje al que invito en vez de trabajar yo. ¿Qué pregunta te habría hecho tú o qué querría haber tratado que yo no he tratado porque no he sido capaz de encajar las 30 preguntas que tenía en este ratito hablando? Ya, pues la verdad es que me has hecho una buena cantidad de preguntas. Es complicado pensar en qué me hubiera preguntado yo a mí mismo. Mira, a lo mejor me hubiera preguntado si pienso que me voy a dedicar a la ciencia el resto de mi carrera profesional. Muy buena pregunta. Así que nada, hasta luego. Sé que la gente en este podcast trabaja mejor que yo, por eso invito a la gente. Se me acaba de ocurrir, entonces, a día de hoy... Tienes que pensar un ratito la respuesta. A día de hoy te diría que sí. A día de hoy, incluso después de haber pasado por esos momentos que comentábamos antes de decir a esto que le den por saco ya porque yo no puedo más, a día de hoy me veo retirándome en ciencia, sí. Así es. O sea que te veremos de científico hasta el fin de los días, que esperemos que sea bastante tarde. Y pues... Nada, ¿cómo te has encontrado? ¿Qué te ha parecido el podcast? ¿Has estado a gusto este ratito? ¿Te ha parecido largo, corto? ¿Soy un pesado? ¿Querría haber hablado menos, más? Que va, tío, me ha parecido una pasada. Las preguntas muy interesantes, el rollo súper distendido. Veo ahora mismo que llevamos una hora, se me ha pasado volando, o sea, vamos. Eso es genial. Es una pasada, me encanta. Además, el formato me gusta mucho y espero que tenga mucho éxito porque quiero que dure y ver a los personajes que traes. Yo espero invitarte, oye, que estamos, me encanta hablar como un equipo, estoy yo solo, pero bueno, claro. siempre queda guay, eso lo hace todo el mundo en tele también. Pero estoy pensando en hacer entrevistas de invitado a invitado, así que te tendré en cuenta, nunca se sabe, de un invitado entrevistando a un nuevo invitado si quisieran participar, para que todo el mundo tenga voz. Así que nada, Ivo, pues muchísimas gracias, espero que te hayas pasado bien y nos vemos en este caso haciendo ciencia y seguramente en un bar que es donde yo veo a casi todo el mundo. Pues muchas gracias por la entrevista, muy agradecido de haber podido estar aquí en este podcast tan selecto y muchísima suerte para el futuro del podcast. Muchas gracias, Ivo, un abrazo. Un abrazo. Chao. Ciencia. La sección de ciencia, donde te explicamos todos los secretos del mundo a través de la ciencia, la madre de la paciencia, al revés.